La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, amplitud modulada, llega a todo el país. Si alguien no tiene alguna dificultad de seguirnos a través del internet, puede prender su radio, 1500 kilociclos en la AM, llega a todo el país. 105.1 en la FM al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une a otras redes radios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 1 de diciembre, abrimos el último mes del año y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Isabel, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Me he tenido que refugiar en otro ambiente para poder transmitir el día de hoy porque, como saben, hay una obra frente a mi casa y en mi casa hay una pequeña obra también, así que hay mucho ruido y muchos oyentes se quejan del ruido. Entonces vamos a tratar de hacer algo por ellos el día de hoy. Y bueno, tenemos bastante noticias, sobre todo en el ámbito policial, Abel. Hay dos hechos noticiosos que se están, digamos, de alguna forma mezclando. Por un lado, una protesta en Ica que se está tornando violenta en algunos momentos, que hay y reporta ya algunos daños a la propiedad privada. Y por otro lado, una crisis en la Policía Nacional. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Pues mucho. Ayer, el subcomandante general de la Policía Nacional del Perú renunció a su cargo. No el comandante general, el subcomandante, pero es uno de los, digamos, generales operativos de la policía. Esta decisión la tomó el general Garrido López, justamente después de que el día domingo el presidente Sagasti le pidiera a los altos mandos policiales tranquilidad, que no crearan zozobra y que aceptaran el relevo de sus colegas policías. ¿Cuál es el problema? El problema es que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el señor César Cervantes, era en la línea de carrera el número 18 para ascender, perdón, el número 19 para ascender a comandante general. Y relevaron a todos los anteriores a él para que él pudiera ser el comandante general. Y esto es algo que no se debe hacer. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, la ley lo permite, se debe hacer. He ahí la discusión. A ver, a raíz de los hechos terribles que todos vivimos entre el 9 y el 14 de noviembre, la Policía Nacional queda en una posición, como ustedes saben, muy controvertida. Hay 2 chicos muertos, hay decenas de heridos, hay graves violaciones a los derechos humanos, hay una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima, tomando conocimiento de qué es lo que ha pasado acá. Y estos hechos han sido también presentados dentro del discurso político de Sagasti como hechos que son de mucha relevancia para su gobierno, sobre los que su gobierno va a hacer justicia, sobre los que su gobierno va a buscar cambios. Se ha reunido con las familiares de las víctimas, ha visitado a las víctimas en el hospital. Es decir, ha habido un despliegue de actividades en las primeras horas del gobierno de Sagasti, justamente para apuntar a que este es un problema grave para su gobierno y que su gobierno va a tratar, si no bien de reformar la policía, lo cual es imposible, de generar un camino de reforma. Y llaman a un ministro, el señor Vargas,
que viene del entorno de un grupo que ha manejado desde el mundo civil a la Policía Nacional, es decir, es del mismo grupo de Carlos Asombrío, de Gino Costa, de en su época, porque ahora ya están distanciados, Fernando Rospigliosi, que parten de una idea que yo comparto, que es que a la policía le es muy difícil manejarse a sí misma si no tiene un control civil externo. ¿Okay? Pero, como ustedes comprenderán, este no es el grupo más querido y más popular en la Policía Nacional. Hay gente que tiene otras ideas, que piensa diferente. Con el ingreso de Vargas al gabinete, se le propone al presidente Sagasti, y él acepta, que se nombre a un comandante general, que es el señor Cervantes, y el señor Cervantes, César Cervantes, estaba de agregado policial en España. No estaba ni siquiera en el Perú. Lo que dice la ley es que el comandante general se escoge entre una terna de los 3 generales más antiguos. ¿Qué hicieron? Relevaron a los 18 anteriores, más antiguos que Cervantes, para que él pudiera ser el comandante general. Y luego, cuando el domingo se le pregunta al señor presidente por qué se han removido a 18 generales, él dice que un grupo son responsables de los disturbios, otro grupo son corruptos, y hay, 3 o 4 inocentes, pero que no se podía dejar de pedirle su pase al retiro porque tenían que llegar hasta el señor Cervantes. Y esto ha generado, te podrás imaginar, un enorme malestar, ¿no es cierto? El general, como les contaba, Edgardo Garrido López, subcomandante, su jefe es el señor Cervantes, ha renunciado ayer. Conjuntamente con otros generales que no estaban dentro de los 18, pero que también se sienten responsables, ¿no es cierto? El señor Jorge Lam era subcomandante durante todos los problemas que han habido en Lima, y su jefe, Orlando Velasco, además de Herli Rojas, el señor Orlando Velasco, el señor Jorge Lam y Herli Rojas, que eran el comandante, y los subcomandantes presentaron sus renuncias irrevocables y ante la designación de Cervantes. La designación de Cervantes ha generado mucho problema. En el interín, 14 exministros de 4 gobiernos diferentes, que no están de acuerdo más o menos en nada, han mandado una carta al presidente de la República diciéndole que no está bien lo que ha hecho. O sea, destituir a 18 generales no va a arreglar ningún problema y genera una situación de profunda injusticia. Y que además, estas prácticas que fueron muy comunes, por ejemplo, durante la gestión de Basombrío, que dio de baja a 56 generales durante todo el tiempo de su gestión, durante varios meses, terminan en que estas personas interponen acciones de amparo y son repuestas. Algunos de estos 18 ya son repuestos por el Poder Judicial. Es decir, no sirve de nada, porque están violando el debido proceso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Ica? Me dirán ustedes. Mucho. Ayer la policía en Ica prácticamente no ha hecho nada. Y claro, no hay una huelga policial, pero, digamos, poca intervención, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Para ir a Ica, al otro escenario. Hace mucho tiempo, esto no es nuevo, la CGTP y otras centrales sindicales vienen cuestionando las normas laborales para el sector agrario agroexportador. Las normas de promoción agraria permiten la contratación laboral por temporada, porque es lógico, en el campo, durante muchos meses, no tienes la intensidad que tienes en los meses de cosecha o en los meses de siembra. Por lo tanto, se permite que no haya estabilidad absoluta en el empleo, que tiene toda la lógica del trabajo agrario. Pero las centrales sindicales consideran que esto viola los derechos de los trabajadores. Hay que decir 2 cosas. La primera es que gracias a esta flexibilidad, hoy en Ica hay pleno empleo. La gente no se queda sin trabajo. De repente no gana lo que quisiera ganar. A mí me pasa lo mismo. Pero tiene empleo.
en Ica hay pleno empleo gracias a la agroexportación. Y hay una agroexportación muy moderna, que va más allá de la ley y que tiene beneficios laborales, tiene una serie de políticas de promoción del trabajo que son muy atractivas. Por supuesto, siempre hay gente, como todo en esta vida, que no paga las obligaciones laborales, que maltrata al personal, que pone normas, en fin, siempre hay. Pero la, digamos, tónica general, y yo tengo un comunicado de un grupo de empresas muy reconocidas y solventes, es otra. Las normas laborales han traído mucho beneficio a los trabajadores de Ica. Reitero, Ica es una región con pleno empleo gracias a la agroexportación y a las normas de promoción laboral. A la izquierda no le gustan esas normas de promoción laboral, nunca le han gustado y ha tratado de derogarlas siempre. Nunca lo ha logrado. Nunca lo ha logrado porque en el Congreso no se han derogado, sino más bien se han de nuevo promovido y de nuevo señalado que continúan vigentes y esas renovaciones han sido constantes. Eso ha permitido que en los últimos 30 años Ica sea otra región y que el mundo de la agroexportación no haya parado durante la pandemia. Eso también es notable. Y es un mundo de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, digamos, la fruta no crece en un día, ¿no? Los espárragos no crecen en un día. Tienes que sembrar para cosechar. Y son procesos muy modernos, pero muy modernos, porque casi todo sale para agroexportación, que requiere estándares de calidad y muy altos, porque las cosas no se empaquetan de cualquier manera, ni se cosechan de cualquier manera. Y como digo, el pleno empleo. Tal vez en sueldos que podrían ser más altos, sí, por supuesto, pero hay trabajo. Y eso, respecto a todo el resto del Perú, hoy es crítico, porque estamos hablando de un porcentaje bien alto de peruanos que no han recuperado su trabajo después de la pandemia. Casi 10 puntos de la PEA está entrando en la informalidad. O sea, hemos pasado a tener un país 70% informal en lo laboral, vamos a pasar a tener un país 80% informal en lo laboral. ¿Qué te dice eso? Que las normas laborales en el Perú son muy rígidas. Creas para un tipo de trabajo normas más flexibles, porque es un tipo de trabajo especial, reitero. El trabajo en el campo tiene una naturaleza diferente, tiene temporadas, y por lo tanto la estabilidad laboral no puede ser absoluta. Ese hecho de que no haya estabilidad laboral absoluta es el que ha generado toda la violencia de ayer. Por supuesto, reitero, sí, pues hay gente que sale con su boleta de pago y dice que le pagan 40 soles diarios, que no es justo, que eso significa pues 1.200 soles al mes o menos. Estamos de acuerdo, yo quisiera ganar más también, pero es lo que hay. Es rara esta protesta, pero dentro del cronograma de protestas de la CGTP tiene que haber estado planteada hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se superpone al problema que acabo de explicar, al problema policial. Y al sobreponerse una sobre la otra, es evidente que la falta de presencia policial ha favorecido una situación de violencia. Porque las marchas en Ica lamentablemente no han sido pacíficas y hay que repasar esto una y otra vez. Pacífico es salir a marchar a una plaza, la Plaza San Martín, con carteles, con bombos, gritar, aplaudir, cantar, lanzar arengas. Eso es pacífico. Marchar por una calle que ya está determinada, que tiene resguardo policial, pacífico. Tomar una carretera donde la libertad de tránsito es un derecho de los demás, para que los demás no puedan circular, en el Perú es un delito. No es una marcha pacífica. La Constitución establece que tenemos derecho a protestar, sí, a reunirnos pacíficamente sin armas. Eso es lo que dice la Constitución. Yo no puedo tomar una carretera para mi propio beneficio, porque eso no es pacífico, pues se acabó la paz. E impedir que los buses de transporte intraprovincial y de carga de todo el país estén detenidos en Ica. Eso es un delito. En nuestro Código Penal es un delito, lo siento muchísimo. Pero más
ingresar a un fondo privado y destruir las oficinas del fondo, robarse las computadoras, eso no tiene nada que ver con una protesta laboral. Nada que ver. Puede ser legítima la protesta. No, yo no la comparto, pero puede ser legítima. Robarse las computadoras, destruir la oficina, eso no es una protesta pacífica sin armas. Eso también es delito. El asalto, el robo, la destrucción de la propiedad privada. No han ingresado, gracias a Dios, a robar o a destruir los cultivos. Gracias a Dios. Pero ayer se han visto cosas que hace mucho tiempo no se veían. Y estamos hablando de fondos que tienen su propia seguridad privada y eso puede acabar muy mal. Y parece ser que hay mucha intención en que acabe mal. ¿Por qué? Porque el gobierno del señor Sagasti es muy frágil, muy frágil. Yo os lo he explicado varias veces, con una mayoría simple. El Congreso puede censurar a la mesa directiva y el señor Sagasti salir de la presidencia del Perú. Hay un muerto en Ica e inmediatamente sacan al señor Sagasti. El presidente cometió un error al creer que para aplacar las iras populares del país tenía que dar de baja a 18 generales. No quiso, por supuesto, mencionar a los 105 congresistas que dieron un golpe de Estado, a Merino, a Antero Flores Arauz, a Gastón Rodríguez, a la verdadera línea de mando sobre los sucesos del 14 de noviembre. ¿Por qué? Porque meterse ahí es afectar su poder. Por eso se refiere a los congresistas como mis queridos congresistas. Entonces ofreció algo que creyó que iba a ser más digerible. Ofreció la cabeza de 18 generales. Y hoy tiene un problema que lo puede llevar a salir de la presidencia del Perú. ¿Se dan cuenta ustedes la situación en la que está? Una situación de protesta, como les digo, muy antigua. La izquierda ha tratado de derogar esta norma varias veces, no es nueva. Con una población a la que pueden levantar, porque el tema es de interés de la población de Ica, con daños a la propiedad pública y privada, y con una policía que no actúa. Porque lo que te dice la policía en esa falta de actuación es, bueno, a nuestros colegas los van a juzgar por los 2 chicos muertos, nosotros no vamos a hacer nada. Y si nos piden mayor represión y hay un muerto, bueno, que se vaya el presidente, nosotros no nos vamos a ir. ¿Se dan ustedes cuenta? Y esto en medio de todas estas renuncias. El teniente general Edgardo Garrido ocupaba la subcomandancia de la Policía Nacional, la subcomandancia. Es decir, es el hombre operativo, ocupaba el cargo del señor general Jorge Lam. Y también renunció, que es el responsable de los sucesos del centro de Lima. La situación para el presidente es muy difícil porque ha creado dentro de la institución, por sugerencia del señor Rubén Vargas, ministro del Interior, una situación muy difícil. Críticas hay. Y esa situación va a crear, a pesar de los ruegos del señor Sagasti, zozobra en la sociedad. Porque no se van a quedar de brazos cruzados. Es decir, estos policías que han pasado al retiro van a presentar sus acciones de amparo para ser reincorporados. Y en 8 meses, cuando se vaya este ministro y este gobierno, van a estar de regreso. El problema es mientras tanto. Y te reitero, en Ica ayer, la sensación general de todas las personas con las que han hablado es que la policía no estuvo ahí. Y que las cosas que han pasado justamente por la ausencia policial y porque las medidas de seguridad de las propias empresas privadas no han sido desplegadas. Porque si no, eso acaba con un muerto y acaba a tiros. Es una situación complicada. Y va a continuar hoy. Es complicado, además, tratar de explicar
dos escenarios que se juntan y que en realidad no tenían por qué juntarse, ¿no es cierto? Lo de Ica era una protesta puntual por un tema laboral, la policía es otro tema y sin embargo las dos asuntos se han juntado. Así que así estamos, Abel. Y va a seguir. Es un paro agrario, exigen una comisión de alto nivel, lo que siempre ocurre. Obviamente la CONFIEP pide sanción para los responsables de los desmanes, es decir, lo de siempre. Pero lo que hay debajo es una protesta policial. Entonces, eso no va a mejorar en las próximas horas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tendría que hacer el presidente? Se pide la renuncia del ministro del Interior. ¿Crees que debe cambiar al ministro del Interior? Yo creo que el ministro del Interior ha cometido un grave error. Ha cometido un grave error y ha inducido al presidente de la República a abrirse un flanco político en medio de la más difícil precariedad. Tenía para abrirse otros flancos, pero no ese. O sea, ya tiene que dar... Miren, una de las cosas más importantes que va a hacer Sagasti en estos 8 meses es parar proyectos populistas que vienen del Congreso y que destrozan la economía del Perú. Eso es lo más importante que va a hacer. Por supuesto, un programa de vacunación, por supuesto, abrir las escuelas y, por supuesto, garantizar unas elecciones. Eso ya te abre suficientes flancos. Pelearse con la Policía Nacional el primer día, ¿qué lógica política tiene? Yo lo entendería si es un presidente que emana del voto popular y que está ingresando al poder en su primer 28 de julio. ¿Te das cuenta? Pero elegido por un Congreso golpista que lo puede sacar en cualquier momento. Yo no dudo que hay corrupción en la Policía Nacional, no creo que ningún peruano lo dude, pero además hay un tema que creo que es importante. O sea, si hay corrupción en la Policía Nacional, al general corrupto no lo pasas a retiro con todos sus beneficios. Lo sometes a una instancia administrativa y luego a una instancia penal para que responda por sus delitos. Los generales que han violado derechos humanos de la misma manera, instancia administrativa y instancia penal. Y eso les permite salir del orden, ¿no es cierto?, de antigüedad, con las sanciones correspondientes, con un debido proceso. Y eso te permite no sacar buenos elementos de la Policía Nacional, porque qué piña, pues están en el sándwich, ¿no? Entre los que robaron y entre los que violaron derechos humanos, hay unos cuantos más, también se van. Y además porque las personas tienen indignidad y tienen honor. Cuando tú haces una lista, así, acá hay corruptos y no sabemos quiénes son, acá hay violadores de derechos humanos y no sabemos quiénes son, y yo me considero una persona íntegra, honesta, no estoy dispuesta a que me coloquen una chapa encima que no me corresponde y que no me han probado un proceso. Y en eso los policías renunciantes tienen toda la razón. Hay personas muy dignas y muy honestas en la Policía Nacional. Y reitero, no es un problema de la ley lo puede permitir, es un tema de maltrato. Y en las instituciones el trato es muy importante. En las instituciones jerárquicas las formas son importantes. Yo creo que el ministro del Interior debería comenzar a considerar que ha cometido un error. Y debería comenzar a reconsiderar su permanencia en el cargo o modificar sus decisiones. Porque no nos gusta la policía que tenemos, pero no podemos vivir sin ella. Creo que a veces no se entiende eso. Hay instituciones que no nos gustan. A mí no me gusta el Congreso actual, pero yo no puedo vivir sin un Congreso si soy demócrata. Nos pasa lo mismo con la Policía Nacional. Tenemos que vivir con la Policía Nacional. Podemos tener una mejor Policía Nacional, por supuesto, y espero que la tengamos. En 8 meses, no creo.
vamos a ver qué sucede, pero les digo, el tema de Ica, estamos, digamos, sumando, ¿no es cierto?, dos situaciones muy explosivas. Y además, en el tema de Ica, como ustedes comprenderán, no es todo un problema de pleno empleo, es un problema de ingresos en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Y estamos hablando de bloqueos que probablemente vayan a continuar. En realidad el paro agrario estaba convocado para todo el país, pero es en Ica donde justamente por el auge de la agroexportación y porque le va muy bien a la agroexportación, es donde más personal agrario hay. Todo esto sucedió en el kilómetro 300 de la carretera Panamericana Sur, pero no descarto que comience a ocurrir mañana en Arequipa, hoy. ¿Te dan cuenta? O sea, puede seguir. Y, por ejemplo, es gracioso, ¿no? El jefe de la Oficina Defensorial de Ica declaró en horas de la tarde que no había constatado hechos de violencia. Pero en la noche, el fiscal de prevención del delito sí dijo que se reportaron daños. Hemos visto los videos. Se rompieron los parabrisas de 3 buses en el sector El Álamo. Se lanzaron más de 10 piedras a una zona, en la zona de la Expansión. Algunos pasajeros que estaban dentro de los buses fueron heridos por la rotura de los vidrios y se reportó que 2 policías resultaron heridos. Heridos por una piedra, heridos básicamente por pedradas, ¿no? Señaló que anoche habían 4 sectores de la Panamericana Sur bloqueados. Empezó en el kilómetro 300, pero luego el kilómetro 273, el kilómetro 289, el kilómetro 295 y el kilómetro 300. 4 bloqueos, ¿no es cierto? Han habido ataques en, como les digo, las oficinas de entrada de los fondos. Ha habido un ataque, por lo menos yo he visto las oficinas bien destruidas, ¿no es cierto? Han pedido, por supuesto, una reunión con ministros, comisión de alto nivel. ¿Qué dicen los manifestantes? Porque hay que escucharlos también. Esto es un relato de RPP Noticias, textual, leo. Nos hacen trabajar a toda hora y sin protección, ni el agua nos brindan. Estamos cansados de tantos abusos para ganar una miseria. Entonces, me parece ser que es un tema de jornada laboral, es un tema de condiciones de trabajo y es un tema de sueldo, básicamente, salario, ¿no es cierto? Según los organizadores, las empresas aumentaron sus ganancias en un 12% a pesar de la pandemia, mientras los trabajadores siguen percibiendo apenas $39.90 por jornal. Pero $39.90 por jornal por 22 días al mes. O sea, son personas que no ganan el sueldo mínimo, están por encima del sueldo mínimo. ¿Ok? Entonces, estamos en una discusión sobre si tiene que haber un sueldo mínimo distinto. Ahora, según la investigación que pude hacer muy breve, la minoría de empresas trabaja con este jornal, la mayoría está en sueldos más altos. ¿Ok? Entonces, reitero, son 3 discusiones distintas. Jornada, condiciones de trabajo, o sea, protección personal, agua, qué sé yo, y ganar una miseria. Pero creo que de las 3, de lo que se está hablando es de un aumento. Entonces piden un jornal básico de 50 soles. O sea, digamos, pasar de 40 soles a 50 soles implica un aumento de 300 soles para cada uno. O sea, es decir, pasar de un básico, estos son básicos, o sea, no hay otras cosas, pero del básico de 1.200 pasarlo, digamos, a 1.500. Esa sería la discusión, ¿no es cierto? Y han pedido que vaya el ministro de Agricultura, el ministro de Trabajo, para una comisión de alto nivel. En la tarde, parece que las cosas empezaron a ponerse feas en la mañana, pero en la tarde sí hubo ya una interrupción del tránsito mucho más considerable. Ustedes recuerdan que la Panamericana Sur, que es la única vía terrestre
para unir, ¿no es cierto?, Arequipa, Tacna, Moquegua con Lima. Arequipa, Moquegua y Tacna. Y además es una vía central a esa altura para todo lo que baja de Ayacucho o Huancavelica. Entonces, sí hay una afectación al libre tránsito que no es cualquier cosa. Así estamos, Abel. O sea, con una situación bien difícil. Fue muy exagerada en la mañana, se publicaron fotos falsas, eso hay que decirlo. Luego ya con las fotos más en contexto, ¿no es cierto? Pero bien, el paro agrario continúa, o sea, no se ha detenido. Exigen la derogación de la ley de promoción agraria. Y en un congreso populista, eso puede ser también bien acogido. Si se deroga la ley de promoción agraria, yo no creo que el sector agroexportador vaya a mejorar mucho en los próximos 10 años. Puede tener un impacto muy fuerte en la derogatoria. Y el sector, reitero, agroexportador moderno es el que ha salvado al campo peruano. Es una agricultura de altísimo nivel. En fin, es el tema de beneficios laborales, básicamente, ¿no? Hay varios frentes, pero sobre todo hay el Frente de Trabajadores Agrarios de ICA, FENTAGRI, que es el que está liderando esto, y hay también otras organizaciones, también está la CGTP, por supuesto, y el Consejo de Ministros ha anunciado que una comitiva de alto nivel del Ejecutivo llegará mañana para establecer un espacio de diálogo y escucha con mediación de las autoridades locales. Eso es lo que tenemos. Muy bien, y también tenemos a la presidenta del Congreso, a la doctora Mirta Vázquez, que está con nosotros por primera vez en su calidad de presidenta del Congreso, como es la vida. ¿Quién lo diría, Abel? Vamos a hacer una pausa y regresamos con ella. Regresamos con la presidenta del Congreso, la doctora Mirta Vázquez. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaquisterio, Ametagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacio ya se encuentra con la presidenta del Congreso de la República. Rosa María, adelante. Muy buenos días a la doctora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso. Está con nosotros, pocos días en el cargo, pero mucho trabajo y mucho susto. Y empecemos primero por los sustos, doctora Vázquez. Amenazas. No es la forma más hermosa de inaugurar un cargo, pero creo que era previsible. Algunas personas se sienten amenazadas por su presencia y creen que pueden amenazar. Cuéntanos un poco para que el público sepa en qué condiciones ha sido amenazada y por qué razón cree usted que está siendo amenazada. Sí, bueno, Rosa María, buenos días. Efectivamente, estos días hemos empezado a asumir una responsabilidad muy compleja en realidad, en medio de una situación, además de crisis del país, y creo que nosotros somos conscientes de que hemos llegado a asumir este cargo producto de una serie de circunstancias y, por supuesto, hay una serie de fuerzas políticas que no están cómodas con nuestra presencia ahí, que creo que van a tratar de socavarla y a mí me da la impresión que esto es el origen de esta suerte de amenazas que vienen, que realmente era lo previsible efectivamente, no es que uno tampoco la subestime, pero creo que son cosas que se preveía que podían suceder. Hay una
hoy un intento, que eso sí me parece peligroso, por eso las denuncias en realidad, porque más allá de un susto, creo que hay que denunciar un intento de una política casi sicarial que se quiere instalar en el Congreso y que en marco de la democracia no se puede permitir, ¿no? O sea, definitivamente... Entiendo que las amenazas estaban encaminadas a que usted incluyera en la agenda los puntos que aquellos que la presionaban querían que incluya. No importa cuál punto sea, la amenaza no es válida. O sea, así sea una norma, no sé, muy justa o muy noble, no se puede amenazar a nadie para imponerla, ¿no? Pero en este caso específico fue el tema de la ONP. Sí. ¿Es así? ¿Hay otras motivaciones, cree usted, detrás de esto? Yo creo que la ONP ha sido como el pretexto, ¿no? Ayer yo recibí en el Congreso al colectivo ONP Nunca Más, que es el colectivo más grande de personas que están legítimamente en realidad planteando este tema, porque hay un asunto, digamos, de justicia que ellos sienten, ¿no? Que aportaron y que no se les devolvió su dinero. Y en ese sentido, este colectivo, por ejemplo, marca absolutamente de cualquier tipo de amenazas. Ellos me decían, nosotros acá hemos venido para, primero, decirle que sí tenemos preocupación sobre el tema, si queremos que se trate, pero de ninguna manera nosotros haríamos este tipo de demandas bajo amenazas, ¿no? Entonces, me da la impresión de que lo interesante es, hay que separar las motivaciones, porque seguro que hoy será ONP, mañana será, no sé, CAS, lo que fuere, pero en el trasfondo de esto hay un intento de determinados grupos, pues, de desestabilizar, de generar justamente una crítica que promueva mi censura. Eso es el trasfondo del asunto, y creo que hay que ser muy claros en ese aspecto. Luego, los temas creo que legítimamente hay que plantearlos, hay que discutirlos, hay que analizarlos, y eso es mi llamado. Finalmente, yo ni siquiera voto como presidenta del Congreso, pero mi llamado siempre, mi invocación a mis colegas es que esta es una etapa en la que la población hoy más que nunca nos está mirando y espera una conducta responsable de sus parlamentarios, ¿no? Ahora, señor Vázquez, usted sabe que la presidencia suya, en realidad la presencia de toda la mesa directiva es una presencia precaria, que nació de un golpe de Estado, que nació de una negociación política llena de engaños. A su colega y amiga Rocío Silva Santisteban le mintieron en su cara. Bueno, no se dio cuenta que era un truco, yo me di cuenta de que era un truco desde el primer minuto, porque esos grupos políticos no iban a ponerla a ella presidenta del Perú, era un truco para vetar al Partido Morado. Es precaria, ¿usted siente esa precariedad? ¿Usted siente que cualquier día, chau? Yo creo que más que precaria es una posición que, siendo elegida bajo estas circunstancias, es débil en relación al contexto que tenemos. Somos partidos, somos un Congreso que realmente tiene muy fragmentada la participación política, la representación política, y en ese sentido, teniendo tan fragmentada, siendo tantos grupos, hay gente que está por fuera, que ha renunciado. En realidad, cualquier tipo de representación del Congreso es bastante endeble, ¿no? En ese sentido, creo que hay siempre un riesgo. Claro, pero el asunto es que tanto el presidente de la República como la presidenta del Congreso responden a los grupos políticos más pequeños del Congreso. O sea, justamente por eso. Claro, obviamente sí. Es por eso, porque al ser pequeños no son una amenaza para los demás, pero son los dos grupos más pequeños del Congreso. Si a usted, digamos, decide hacer una línea de trabajo, de acción, que no le gusta a alguno de estos grupos de interés, su gobierno como presidente del Congreso cae, y el problema es que eso trae también la censura al presidente de la República. El problema es que usted tiene que estar adivinándole la mente a 8 grupos políticos, incluido el suyo 9, y uno no sabe para dónde van a patear, porque son impredecibles. Y ahora somos 11 grupos políticos, se han creado 2 bancadas nuevas,
Y yo creo que ahí hay que apostar justamente, por eso es que me preocupa un poco la fragmentación, porque incluso hay partidos que, a pesar de que siguen siendo los congresistas miembros de una misma bancada, dentro de la bancada hay diversas facciones. Entonces, ahí por más que a veces hacemos este tipo de acuerdos con los voceros, etcétera, finalmente en el interno de su partido hay diversas posturas y no se sienten llamados a, digamos, acatar lo que ya su vocero se comprometió. Entonces, en ese sentido todavía resulta más difícil, y resulta difícil porque creo que más allá de adivinar estos consensos a los que podemos llegar, a veces no pueden ser posibles porque justamente hay esta suerte de divisiones y además el petardeo constante de ciertas agrupaciones también que están totalmente resistentes a cualquier negociación, ¿no? Ese es el tema. Más, yo le digo, por ejemplo, el señor Valdés y el señor Meléndez le dijeron al señor Valdés, sobre todo, a la señora Rocío Silva Santisteban, igual que el señor Luna, que tenían el apoyo de sus bancadas. Se lo dijeron ese domingo, hace 15 días. Se fue, se sentó. No es que sus bancadas no votaran por ella. Ellos, los que le habían dado su palabra, 2 horas antes, no votaron por ella. Entonces, un congresista que no tiene palabra, ni siquiera la suya propia, ya olvídese de su bancada, no puede estar sentado en una negociación, porque la base de la negociación política es justamente el debate, la discusión, el desacuerdo. Pero una vez que tú tomas un acuerdo, el acuerdo tiene que respetarse para seguir caminando. Estos congresistas no respetan su palabra, no creen en su propia palabra. ¿Cómo hacer política en esos términos? Es complejo y es todo un desafío. Realmente hay un trabajo muy duro que estamos tratando de hacer. Yo creo que después del momento que hemos vivido también, una cosa positiva que sí juega a favor de nosotros es que afuera la calle les ha dejado un mensaje bien claro, ¿no? Y que por más intentos que muchas veces se están queriendo hacer sobre esta suerte de desestabilización, algunos de los grupos políticos, pues también hay un control de afuera. Estos días cuando atacaban mi función y lo hacían de esta manera, además tan, a ver cómo decirlo, es un ataque bastante bajo y es creo que nada inteligente. Entonces también la gente les ha dado una respuesta, han bajado el nivel de ataque, de exposición, pero creo que en efecto hay la única manera también de ir controlando este tipo de actitudes es el control de la calle, que la gente siga expectante, mirando, ¿no? Pero y que muchas personas me dicen eso, no se van a atrever. Ya no se van a atrever. Después de lo que ha pasado en el Perú, no se van a atrever. Yo discrepo frontalmente. Si se atrevieron a vacarse a un presidente y dar un golpe de Estado, y todos siguen sentados ahí, son capaces de cualquier cosa. Pero de cualquier cosa. Y yo le digo, cuídese mucho, porque esta gente no está bien. O sea, no está bien en su ubicación política. Es muy complicado. Y la calle, por supuesto, que va a defender a la institucionalidad, pero la calle tiene sus límites. O sea, sí. Grupos políticos que dijeron que no iban a vacar al presidente Vizcarra, como APP, a la hora de votar hicieron exactamente lo contrario. Y el señor Acuña dice que él no manda en su bancada. Entonces, ¿qué clase de líder político es ese? Y va de nuevo a Palacio y ofrece su apoyo, igual que Keiko Fujimori, después de que su partido votó en contra de que ustedes fueran a la mesa directiva. Entonces, eso es un manicomio, pues. No sé cómo hace usted, porque lo que le dicen es un mundo en el que lo que le dicen no es la verdad, pero de manera permanente. Sí, ahora podemos estar en una crisis donde, claro, las desconfianzas se han profundizado mucho, porque creo que por las actitudes que han habido esta suerte de juegos políticos bastante
en realidad para nosotros muy desagradable la manera como a veces se comportan, etcétera. Estos días estamos haciendo muchos esfuerzos. Yo tengo que decir que también me he quedado muy sorprendida a veces de las posturas, de estas idas y venidas, de que a veces no dan toda la información, etcétera. Pero mira, hasta ahora hemos tenido momentos bien complejos, ¿no? Bien complejos, y hemos logrado en algún instante un minuto de lucidez y ponernos todos de acuerdo. El otro día yo pensaba que con el tema del presupuesto público todo se caía, porque estaban faltando horas el día domingo y no teníamos ningún acuerdo. Entonces llamamos a una junta de portavoces y ahí lo discutimos, y de verdad que sinceramos muchas cosas, y al final logramos que se pueda llegar a la firma del presupuesto, y yo creo que ahí yo tengo que saludar esos momentos de sensatez de todos y decir, miren, ya no más, tenemos que responderle al país. Entonces yo sé lo endeble que es, ¿no? Justamente quería hablar sobre el presupuesto. O sea, lo que han aprobado en realidad tiene muchos problemas, ojo. Es decir, el ministro de Economía fue muy claro y le dijo 1.500 millones de soles para sus proyectos, señor Acuña, yo no tengo, porque tendría que desvestir a un santo para vestir otro, porque tengo un tope de financiamiento. Normalmente los proyectitos del presidente de la Comisión de Presupuesto y sus amigos costaban más o menos 200 millones de soles. Pero el señor Acuña se entusiasmó y metió 1.500 millones de soles, 270% y 50 proyectos para su región Lambayeque, que es la peor forma de hacer un presupuesto público, digamos, desde una infantilización del presupuesto. Yo regalo caramelitos a mis amigos, pero lo increíble es que de sus 270 proyectos, 130 no tenían expediente técnico. Lo increíble es que él reclamaba al mes que le dieran la lista de los proyectos, pero decía, señor, usted ha mandado la lista de proyectos, no son míos, son de ustedes. Al final se han dejado un paquete de proyectos, pero ese paquete de proyectos no se va a poder realizar, porque la mayoría no tiene expediente técnico, porque la mayoría no tiene. Entonces, al final es ofrecer para satisfacer los egos de algunos alcaldes y gobernadores y punto. La peor forma de hacer política. Mire, Rosa María, ahí yo quiero comentarte algunas cosas para precisar y dar alguna información más, creo que sea la más correcta, ¿no? Yo efectivamente, mira, cuando se empezó la negociación respecto a este tema, es verdad que se mandaron una lista de proyectos que realmente era absolutamente inviable. 1.500 proyectos, es que el monto sobrepasaba largamente lo que el MEF había puesto como tope. Habían varios proyectos que ni siquiera tenían expediente técnico, ¿no? Y entonces ahí se entrampó un poco la negociación, porque nosotros decíamos, ¿por qué no avanza? Y era que efectivamente el presidente de la comisión decía, no, que todos los proyectos yo ahí los he mandado y ya pues que vean cómo hacemos para introducir todos esos proyectos, porque son demanda de todo el país. Pero como país tenemos que entender que no alcanza todo lo que quisiéramos, ¿no? Señora congresista, los congresistas no tienen iniciativa de gasto, no pueden crear gasto. Ese es un punto interesante, ¿no? Los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, pero solo en esta ocasión el ministro y el Ministerio de Economía y Finanzas permite que le hagamos una propuesta sobre determinados proyectos que pueden introducirse dentro del presupuesto, y eso es absolutamente legal. ¿Dónde estaba entrampado? En que no querían reducir el número de proyectos, y al final le mandaron 500 proyectos el día domingo. El ministro todavía tenía 500 proyectos y el ministro decía, no, por Dios, o sea, tenemos que escoger 143 proyectos, nada más. Entonces hay que reducir. Y yo acá tengo que reconocer que el ministro ha logrado que los proyectos que finalmente entren cumplan con 3 condiciones. Y él era en realidad muy estricto en eso. Y por eso es que
el presidente de la comisión no sabía cómo arreglar la situación, porque el ministro decía, uno, los proyectos que vamos a considerar tienen que tener un mínimo de proporcionalidad. No puede ser que solamente en una región se concentren todos los proyectos, ¿no? Número dos, decía, los proyectos tienen que tener viabilidad, es decir, que por lo menos dentro del MEF estén aprobados con justamente ese criterio de viable, ¿no? Y tres, que no sobrepasen el monto por proyecto, que no sea un monto de 400, 500 millones, ¿no? Y el ministro se puso muy duro con eso, y por eso nos dijo, miren, ya, ustedes escojan, yo realmente no tengo ningún problema, si me siguen acumulando los proyectos, pues no hay acuerdo, simplemente, no hay acuerdo. Y al final fue que ya casi a llegar la noche, nosotros en la Junta de Portavoces dijimos, miren, los criterios son razonables. Así que, señor presidente de la comisión, usted proceda a depurar lo que no está considerado con esos tres criterios, ¿no? Claro, pero ahí el señor ministro tenía la sartén por el mango, porque si no se aprobaba el proyecto, entra en vigencia el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces no hay nada que perder. Ahora, hay ahí un asunto más grave, congresista, y usted ha sido muy crítica con la presidencia del congresista Alarcón en fiscalización, que sigue ahí, pero el señor Acuña es un condenado por delito contra la administración pública, y ese señor es el presidente de la Comisión de Presupuesto, es decir, Humberto Acuña, condenado por un problema contra la administración del Estado, reparte la plata. O sea, ¿en qué congreso, congresista, por el amor de Dios? Yo sé que mañana ya no lo necesitan y seguramente lo sacan, pero lo han mantenido de presidente de la Comisión de Presupuesto en Alianza para el Progreso para que él corte el jamón, y lo hemos visto, para que le meta 50 proyectos a Lambayeque. Entonces, ¿cómo se puede permitir esto? Sí, es un tema que tiene que ver con los procedimientos, Rosa María, porque, mira, nosotros pedimos información si es que el Poder Judicial ya había mandado la notificación de la sentencia para iniciar el proceso correspondiente, y efectivamente ha sido, me parece, el día 13 de noviembre que el Poder Judicial nos mandó las sentencias. Entonces, nosotros pedimos inmediatamente que nos hagan los informes técnicos legales, pero eso tiene un procedimiento. A mí lo que me preocupa, porque muchos congresistas llegaron a decirme eso, saquémoslo porque antes de que se discute el presupuesto, y en realidad el procedimiento, y ahí tú me darás la razón, hay que seguir el procedimiento de acuerdo al debido proceso, ¿no? Y el debido proceso dice que nosotros tenemos que dar cuenta a la mesa directiva. La mesa directiva, por cómo está diseñado el procedimiento parlamentario, tiene que pasarlo a la Comisión de Constitución, o ahí tienen que decidir si pasa a la Comisión de Constitución para que emita un dictamen, y después de eso se procede a ejecutar. Entonces, ya llegó la hora, congresista, de que el reglamento del Congreso en ese punto se derogue, porque es condenado. Esto y en realidad tiene que ver la notificación al presidente del Congreso, y usted por resolución de presidencia lo pone a disposición del Poder Judicial. Punto. Exacto, entonces hay un procedimiento que a mí también me parecía totalmente ilógico, hacer toda esta suerte de pedidos, de informes, todo un proceso, pero es lo que está en el reglamento, y no nos alcanzaba el tiempo para sacarlo, digamos, para emitir una resolución antes de que él pueda terminar con proceso de ejecutar el acuerdo con el presupuesto. Entonces ahí lamentablemente está siguiendo su proceso lo otro, pero teníamos que negociar incluso con justamente esta persona que está cuestionada y que ya tiene una sentencia, y ahí ha habido muchos reclamos, porque al final el conjunto de proyectos que han quedado, en realidad, que ya se ajustan a lo que el MEF un poco exigía, pero la gente sigue teniendo sus suspicacias, que porque no entró este proyecto, que por qué no entró el otro. Bueno, el tema es que sí, pues yo también decía, tenemos que tener un procedimiento también respecto a la Comisión de Presupuesto mucho más transparente, porque no puede ser que finalmente termine
solamente definiéndose o tomando las decisiones, sobre todo la presidencia, porque ahí creo que tenemos que implementar un proceso que sea más democrático antes de llevar la propuesta a negociarla con el MEF, ¿no? Claro, ahora lo interesante es que esto sea transparentado por el MEF. Es el Ministerio de Economía y Finanzas el que ha transparentado todos los oficios de respuesta, porque si fuera por el Congreso no nos hubiéramos enterado nunca. Y incluso nosotros no lo sabíamos, Rosa María. No lo sabíamos cuando el ministro nos dice hay un documento más que ha ingresado el día de hoy con un conjunto de proyectos. Nosotros fuimos a Junta de Portavoces y le dijimos al señor Acuña de qué documento se trata. O sea, ¿cómo así se siguen introduciendo proyectos, no? Y bueno, nos explicó, no, es que ahí llegaron unos cuantos más, que es importante, que le hemos mandado, que para que de ahí escoja. Entonces, realmente por eso a mí me parece que hay que tener un procedimiento mucho más transparente y democrático para decidir eso, ¿no? Así es. Es más, no hay iniciativa de gasto, como usted dice, pero es una costumbre, una muy mala costumbre, que el presidente de la Comisión del Presupuesto tenga unos 200 millones discrecionales para sus obritas. Y ojalá que el Congreso que venga derogue en los hechos esa disposición nefasta. ¿Por qué? Porque ahí está la compra de votos. Ahí está Kenji Fujimori, Benicio Ríos, Guillermo Bocángel diciéndole a Mamani, para tus obras no te preocupes porque está el otro señor de Puno y también te vamos a dar a ti. Ahí está Luciana León consiguiendo los códigos en el MEF. Se abre toda la oportunidad del tráfico de influencias y de la corrupción. Y esto se lo digo porque un condenado está manejando eso. Entonces, yo justamente es responsable de parte del Congreso. Yo creo que hay que mejorar el mecanismo, ¿no? Porque lo que sí es cierto y que lo que me parece absolutamente legítimo es que también desde el Congreso se puedan proponer, porque nosotros somos parte de la representación de diversas partes del país, y ahí legítimamente podríamos hacer una propuesta respecto a lo que nuestras regiones necesitan, y eso es lo que intentamos. Lo malo está... Claro, señora Mirta, yo entiendo que usted es una persona honrada, pero lamentablemente no hay muchos justos en Sodoma. Mire el caso de Luciana León, yo te saco tu proyecto y tú me das una parte. Y lamentablemente ahí tiene el caso de Becerril. No es el Por único. eso yo creo que lo que falla es el procedimiento. Lo que falla es el procedimiento, que tiene que ser más transparente, que tiene que garantizar además objetividad, que estos criterios de proporcionalidad. O sea, es que yo también siento que mientras no pongamos esos criterios pueden ser utilizados, este mecanismo que es absolutamente legítimo, se puede mal utilizar y efectivamente incluso llegar para ser utilizado para temas de corrupción, ¿no? Así es. Hablando de corrupción, la Comisión de Fiscalización, hoy día el señor Alarcón espera al expresidente de la República, va a haber mucha cobertura, etcétera. Pero el señor Alarcón no es un investigado. El señor Alarcón es un procesado con denuncia constitucional por graves delitos. Y usted cuando estaba en el llano, digamos, exigido que se separe al señor Alarcón de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Se nos dijo que iba a renunciar. ¿Qué pasó? Finalmente no se formalizó esa renuncia, y eso me parece que es realmente muy preocupante, porque no se puede salir así nomás a decir ya vamos a retirar a una persona, el partido político lo anunció y finalmente esto no se formaliza y sigue al frente. Y otra vez hay un tema de problema del reglamento, porque realmente nosotros deberíamos como Congreso evitar que cuando una persona esté involucrada en este tipo de actos dirija una comisión tan delicada, ¿no? En este momento, pues, ¿qué imagen podemos darle al país cuando quien está dirigiendo una comisión de esta naturaleza, que llama a personas cuestionadas por corrupción, está también cuestionada por lo mismo? Este hecho también, esto te lo informo, ¿no? Nosotros estamos ya apresurando a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que pueda avanzar con este tema. Hemos tenido un problema de forma porque
porque Luis Roel, que era presidente de esta comisión, ahora está dentro de la mesa directiva y claro, no puede ejercer esta función el día de hoy, por eso hemos llamado a una comisión permanente solo con este punto, para que rápidamente se produzca el cambio y sigan con este procedimiento, porque es urgente que se resuelva el mismo, ¿no? Pero congresista, este Congreso fue llamado por el pueblo para solucionar los problemas del Congreso anterior. El Congreso anterior tenía a Donaire sentado ahí, tenía a Benicio Ríos sentado ahí. Toda nuestra demanda del cambio de la inmunidad parlamentaria es por este tema, para levantar la inmunidad de proceso y de arresto. El señor Alarcón, si el mandato popular lo pone en el Congreso, lo pone, pero tiene que seguir su proceso como cualquier mortal. Es problema. Entonces, la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto son los problemas centrales. Ahí usted tiene la inmunidad de Acuña y la inmunidad de Alarcón, exactamente igual. Pero tiene otros casos. El caso del señor Chejade, que se salvó por inmunidad parlamentaria, es el presidente de la Comisión de Constitución y ahora quiere organizarnos un Senado. No ha podido ni siquiera escribir un texto razonable de levantamiento de inmunidad, razonable. El que votaron es un mamarracho y no se puede volver a votar, y el señor quiere un Senado para el 2022 en simultáneo con las municipales y las regionales. O sea, quiere chamba del Estado a como dé lugar. Es terrible. Miren, yo ahí pienso que efectivamente, aún siendo estos temas interesantes, por ejemplo, la bicameralidad es un tema interesante de revisarlo, de poder proponerlo, etcétera, pero yo he llamado también a la prudencia. O sea, acabamos de tener hace poco un referéndum donde la gente no quiere esta modificación, siente desconfianza. De hecho, este Congreso está absolutamente deslegitimado y yo vuelvo a hacer el llamado a la prudencia porque veo que avanzan muy rápido en la Comisión de Constitución con este asunto. En algún momento el congresista Chejade me ha dicho, hay que llevar adelante, yo le he dicho prudencia. O sea, esto no puede salir así, por más que sea una reforma interesante, etcétera, porque surgen estas suspicacias. La gente está pensando, miren, este Congreso ya quiere crear un espacio para que se pueda perpetuar ahí, y ya no pueden reelegirse, pero se pueden ir al otro lado, y creo que hay que evitar ese tipo de suspicacias, hay que ser prudentes. Yo siempre hablo de la prudencia política, ¿no? La prudencia política probablemente puede ser legal, puede ser una interesante reforma, etcétera, pero hay que ver el momento y el contexto y qué está esperando la gente de nosotros, ¿no? Hay otro tema importante que es el de la ONP, lo he dejado un poco ya para el final de la conversación. Ha dicho el presidente Sagasti, contrario de lo que creía cuando era congresista, que si aprueban ese proyecto de ley por insistencia, tiene que mandarlo inmediatamente al Tribunal Constitucional. O sea, la cuenta es más o menos 15.000 millones de soles. Si hemos dicho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, esto es absurdo. Se han planteado otras estrategias: reducir el tiempo de aportación, generar un préstamo, ¿no es cierto?, que la ONP le hace al mismo para completar los periodos, etcétera. Pero si se aprueba lo que se aprobó y que se está insistiendo, está observado por el Ejecutivo, pues simplemente lo van a mandar al Tribunal Constitucional. Recordemos que el señor Sagasti se abstuvo y tuvimos una feroz entrevista sobre ese tema. ¿Qué piensa usted de esto? Porque lo tiene que poner a votación, le han exigido que lo ponga a votación. Mire, yo la postura que voy a decir otra vez es una postura personal que la he defendido cuando he sido simplemente congresista. Y yo quiero reafirmarme en eso por consecuencia y también por llamar a la reflexión a mis colegas. Yo no estoy opuesta a que se reflexione el tema de la ONP como un sistema que en el tiempo ha fallado y que ha generado una injusticia, porque hay gente que aportó 18, 19 años y nunca recibe una pensión. En términos de justicia, por supuesto que hay que plantearlo. Lo segundo es que me parece que la salida no es la que se está proponiendo ahora de devuelvan, porque devolver no se puede, digamos, en este momento la plata que se aporta para la ONP, porque es un sistema solidario, llega para pagarle a los jubilados y encima ni alcanza. Hay que inyectarle dinero
de otros fondos para que le paguen a los jubilados. Entonces nosotros lo planteamos, por ejemplo, con mi colega Rocío Silva, busquemos una salida alternativa, y ahí es donde nosotros lanzamos, y que eso, la única que nos hizo caso creo que fue la ministra María Antonieta, porque nadie más hizo caso al tema. Nosotros decíamos, evalúen la posibilidad de que parte de esta gente que aportó pase a ser considerado aportante, y entonces que reciba su pensión. Y lo otro es que para la gente que aportó menos años, busquemos un sistema de compensación, no de devolución, porque devolución significa destruir el Sistema Nacional de Pensiones. Una compensación podría ser de fondos del Tesoro Público, y entonces empezar a pagar proporcionalmente, ¿no? Entonces, esa era nuestra propuesta. Nadie nos hizo caso. La propuesta, tal como está diseñada, ya anunció el presidente que la va a someter a una acción de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y por lo que a veces nos cuestionan, porque el otro día la congresista García fue a verme un poco alterada en mi oficina y me decía, ¿tú por qué hablas en nombre del Parlamento? Y le digo, no estoy hablando en nombre del Parlamento, yo estoy hablando a título personal, conforme siempre he hablado desde mi posición como congresista, y mi llamado ahora, mi función como presidente es, uno, facilitar el debate. Yo ahí no voto, ni siquiera puedo sustentar. Entonces, pero sí, mi función es que promovamos un debate serio y busquemos una serie de alternativas, la mejor alternativa para que esta gente pueda tener respuesta, porque necesita tener una respuesta frente a esta demanda legítima, sí. Me parece que esto, la propuesta esta, si ya anunciaron que además se va a caer, no va a ser la más adecuada. Busquemos cuál es una salida que realmente beneficie a esa gente. Y esa va a ser mi función, digamos. Ahora yo no puedo ni hablar, ni votar, etcétera, pero sí insto a mis colegas a que hagan un debate reflexivo lo más responsable posible para tener respuestas adecuadas a esa población, ¿no? Congresista, usted no escapa a que hay un problema de movilización nacional en este momento. La policía atraviesa una crisis muy seria, pero al mismo tiempo hay una protesta en Ica, y uno de los puntos de la protesta es una bandera que ha sido de la izquierda, que es la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria en los aspectos laborales. Sin embargo, escuchando más a la gente, no están pidiendo en realidad la derogatoria, sino que le suban el sueldo y que les mejoren las condiciones de trabajo. Entonces quieren, en vez de ganar un jornal de 40 soles diarios, quieren un jornal de 50 soles diarios. Por lo menos me parece que es lo que hemos escuchado bastante ayer. Hoy día va una comisión, pero de repente, por una cuestión de consigna, porque hay un sindicato, hay una federación detrás, exigen una derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. ¿Qué piensa de esto? Fíjense, la Ley de Promoción Agraria, con todos los años que lleva, yo desde mi punto de vista creo que debe ser revisada, ¿no? Y debe ser revisada porque realmente sí tiene muchos problemas. Uno tiene que ver con el tema laboral, tal vez es el núcleo más duro, ¿no? Porque estos años lo que ha pasado es que, por ejemplo, se ha creado un régimen especial para este sector, y realmente la gente no recibe ni los salarios ni los beneficios, sobre todo en salud. Fíjate, Rosa María, ¿no? La gente, ahí se permite bajo este régimen que la gente no sea cubierta completamente con la atención a la salud. No, y sí, entonces eso es un tema que... Sí hay seguridad social. Hay seguridad social, pero con un porcentaje mucho menor al que es el régimen común, ¿no? En el aporte, pero los beneficios son los mismos. El tema ahí es que no hay estabilidad laboral. Y no hay estabilidad laboral. El otro es que no hay estabilidad laboral. Entonces la gente está reclamando porque en realidad, desde mi punto de vista, se ha legalizado un régimen bastante precario de laboral. Y esas condiciones tienen que cambiar. Fíjense. Hay dos cosas interesantes en esto para el debate. La primera es que están todos formalizados, porque es formal. Y la segunda es que hay pleno empleo en Ica. Pleno empleo, no hay desempleo en Ica. Y eso es algo que no tiene ninguna otra región. Ahí la formalización es un término que para mí es relativo, porque lo que se ha formalizado es un régimen precario. Entonces podemos hablar de que todos están formalizados, pero desde mi punto de vista, cuando... Pero formalizado quiere decir seguro social. Claro, pero el seguro social con este régimen...
que realmente genera un desmedro para el trabajador. Entonces, es un tema que creo que hay que revisar, Rosa María. Yo lo que pienso es que hay que revisar. A la izquierda no le gusta porque es un experimento que ha salido bien en materia laboral y que debería ser replicado a todo el mundo. Si escuchas a los gremios de manera más cercana, realmente creo que no es una experiencia tan positiva en tema laboral. Bueno, y que ha sido positiva en términos económicos, porque el sector agroexportador ha tendido a subir de manera impresionante, incluso en la crisis, ¿no? Entonces, pero eso quiere decir que las externalidades se están socializando en otros lugares, ¿no? Lo que quiere decir es que hay pleno empleo. Pleno empleo. ¿A usted no le importa? ¿Usted prefiere una ley rígida y que la gente no tenga trabajo y que viva en la informalidad, como tenemos en el resto del país? Yo creo que no podemos legalizar un régimen que realmente esté en desmedro de los derechos laborales, de los derechos sociales, que hay que revisarlo y que hay que promover la formalidad con los estándares adecuados para, sobre todo, los trabajadores, ¿no? Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público, por favor? Sí, bueno, la mayoría se refieren a desafueros, señora Presidenta del Congreso. ¿Para cuándo el desafuero de Acuña? ¿Qué pasó con el señor Merino? Él está como si no hubiera pasado nada, están diciendo las personas acá. ¿Qué va a pasar? ¿Hay algún tipo de investigación, sanción que va a tomar el Congreso de la República, señora Vázquez? Sí, fíjense, respecto al caso del señor Acuña, para informar a la gente y para que se quede un poco tranquila, que nosotros ya hemos iniciado el procedimiento de desafuero conforme lo establece el reglamento, estamos ya por ponerlo a consideración del Consejo Directivo y digamos, ahí hay un problema de procedimiento que es lo que está demorando, pero que está en camino. Nosotros estamos muy interesados en que eso realmente se concrete, ¿no? Hay que dar estas señales claras. Lo segundo es que respecto al señor Merino hay varias mociones presentadas para investigación. Yo espero que en estos próximos plenos que tenemos desde mañana se pueda tener, así como se reclama que se metan temas importantes como la ONP, el otro día hablamos sobre los temas de derechos laborales, etcétera, pero también creo que hay que priorizar como Congreso la conformación de esta comisión para que empiece a trabajar rápidamente. O sea, ya hay algunas investigaciones penales, pero el Congreso tiene que hacer su propia investigación de responsabilidad respecto a estos congresistas que están involucrados, ¿no? Entonces, yo haría un llamado también a mis colegas para que prioricemos ese tema. Depende de la Junta de Portavoces y ese es un tema importante que hay que poner de relevancia, creo, dadas las circunstancias que hemos vivido y todavía lo dolido que está el país al respecto, ¿no? A ver, después, más que pregunta expresan su solidaridad por estas amenazas que ha sufrido la Presidenta del Congreso y le piden pues que de una vez se acelere con todos estos desafueros, es lo que se ha repetido. Así que le agradecemos bastante a la señora Mirta Vázquez. Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber estado, ahora presidenta del Congreso, por haber estado con nosotros. Yo espero que dure hasta el 28 de julio del próximo año, de verdad, con sinceridad. Es que me preocupa muchísimo un Congreso donde cualquier cosa puede pasar. Cuando me lo preguntan desde afuera, amigos, colegas, siempre les digo, miren, esto es impredecible, les han dado muchísimo poder con una gran irresponsabilidad y esa combinación es letal. Pasado mañana va la presidenta del Consejo de Ministros, señora, y ya hemos visto cómo el Congreso se vuela en la investidura a un gabinete, que fue el anuncio de la vacancia presidencial, aunque no me creían, eso fue el anuncio. ¿Cómo le va a ir a la señora Bermúdez, por favor? Esperemos que realmente en esta situación evaluemos un poco no solamente la propuesta que nos está trayendo el Ejecutivo para este periodo, que además es transitorio. Lo que debiéramos exigir son medidas concretas para este
tiempo transitorio. Y más allá de ello, creo que también desde el Congreso tenemos que mirar el contexto. La población ya no necesita mayor inestabilidad, pero creo que sí hay que ser muy reflexivos en el momento en que entregamos nuestra confianza. Yo creo que el gabinete tiene que esperar, como siempre, algunas exigencias desde el legislativo. Nosotros, lógicamente, tendremos algunas exigencias, pero hagamos el intento desde el ejecutivo y legislativo por consensuar lo más importante. Ya esto es un periodo, en realidad, con cuenta regresiva y no nos podemos dar el lujo de mayores procesos inestables como hemos tenido hasta el momento, ¿no? Así es. Yo espero que le den el voto de investidura, por favor. Es un magnífico gabinete. Bueno, el del señor Cateriano también era un magnífico gabinete. Parece que no les interesa que sea un magnífico gabinete. Es atacar por atacar y destruir por destruir. Ese es el problema. Y en eso son muy parecidos al Congreso disuelto. Pensamos que votábamos otra cosa y votamos lo mismo. Qué tragedia para el Perú realmente, ¿ah? Sí, pero a ver, Rosa María, yo creo que estamos en otro momento y yo también quiero abogar por esta nueva etapa y este Congreso, ¿no? Que yo creo que está haciendo los esfuerzos. Yo tengo que decir que más allá de lo que yo esperaba, bueno, han habido agresiones de que se sabe de qué grupos pueden venir, etcétera, pero los demás están haciendo todo un esfuerzo, incluso me han manifestado la posibilidad de seguir articulando de manera más fuerte. Hay bancadas que yo creo que de cara a lo que ha sucedido han madurado mucho y yo tengo mucha confianza, ¿no? Este es un Congreso que todavía puede demostrar que puede hacer cosas interesantes para la población, aún con el poco tiempo que nos queda, ¿no? Bueno, muy bien, mucha suerte, congresista, mucha suerte en las jornadas que vienen, que van a ser largas, complejas, y que finalmente la señora ministra saque el voto de investidura y puedan comenzar a trabajar en las cosas que tienen que trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Le ponen acá, y he visto varios, no confíe, le ponen. No, hay que confiar ni en tu sombra, Abel. Es tremendo lo que pasa en el Congreso de la República. De verdad, mucho poder y poca responsabilidad. Entonces tenemos estos resultados. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Hay mucho análisis hoy sobre la participación en las elecciones internas el día domingo. Nosotros tuvimos una amplia entrevista ayer con el jefe de la OMPE, pero efectivamente, sí, muy pocas agrupaciones han llevado a un número significativo de votantes. Esto es bien complicado en realidad, bien complicado para los partidos, porque ahí está la semilla de la falta de legitimidad de los partidos políticos y ahí está el divorcio entre congresistas electos y la población. Y si vamos a hablar de un divorcio, miren la vacancia presidencial, 91% del país en contra. La gente manifestándose en las calles, protestando contra un acto de abuso de poder. ¿Qué pasó después? No pasó nada, todo sigue igual. Lo único que cambió fue Merino por Sagasti, pero Merino sigue sentado en el Congreso, sin ninguna responsabilidad de un acto de manifiesta sedición. Así son las cosas en el Perú. Nos tenemos que despedir, a ver. Sí, Rosa María, solamente decir, acá me siguen preguntando por el fiscal Vela. Bueno, ya lo hemos invitado innumerables veces. Ayer he dedicado bastante tiempo del programa a contestar un insulto, varios insultos en realidad. Creo que ya la gente sabe perfectamente quién es el insultador y quién la insultada, así que no tenemos nada más que agregar. Así es. Por su trabajo, vamos a seguir vigilando el trabajo del señor Juárez Atoche. A mí no me da miedo, al público tampoco hacerlo, así que vamos a seguir vigilando su trabajo como corresponde, porque la Constitución nos da el derecho de crítica de las resoluciones judiciales, así que podemos seguir haciéndolo exactamente igual. El señor dice que nunca en su vida ha perdido un caso, me contaron ayer, qué suerte, que todas las gana. Que yo sepa, la prisión preventiva de Humala y de su esposa se la revirtieron en el Tribunal Constitucional por mal hecha, por mal fundamentada. Entonces no es que todas las gane tampoco, ¿no? Mucha arrogancia, ¿no es cierto? Mucho insulto, mucho desprecio,
Y sí, por supuesto, tiene su grupo de trolls, ¿ah? Eso sí, no hay ningún, está clarísimo. Me hizo mucha gracia estuvo muy bien Jaime Chincha, porque la captó al vuelo vía José Domingo Pérez, esa entrevista la vi, para hablar del tema de Keiko Fujimori, y comenzó a comentar twitters. Entonces le dijo, oiga, ¿usted tiene Twitter? Se supone que los fiscales no tienen Twitter. No, pero sí monitoreo. O sea, en algún lugar está revisando José Domingo Pérez o alguien por él, ¿no? Así que, nada. Ahora, él quiso cambiar las cosas para apoyar al señor Juárez Atoche. Quiso cambiar los hechos. Aquí la insultada soy yo. El señor Juárez Atoche dijo 3 cosas: que yo no había estudiado Derecho, que yo era la abogada de Martín Vizcarra y que yo era una cachinera. Esas 3 cosas las dijo y no las puede dejar no puede decir que no dijo lo que dijo. Y las 3 han tenido su respuesta. Yo soy la insultada por él. Yo no tenía nada que ver en el entierro. ¿Le molesta a los fiscales que digan que no tienen condenas? Bueno, es la realidad. No tienen juicios orales. Ayer decía, sí tenemos acusaciones. Sí, 5 o 6 acusaciones. En megas procesos. Pero que no ha tenido control de acusación hasta ahora ninguna. No hay un solo juzgamiento. Ojalá. ¿Les parece crítico pedirle a un grupo de fiscales que en 4 años tengan, en el caso de Nadine Heredia, 6, aunque sea una condena? No creo que sea crítico, ¿no? No creo que sea un ataque a la fiscalía pedirles que tengan condenas, y eso es lo que hacen los fiscales. No creo, les molesta que se los digan. Bueno, alguien se los tiene que decir para ver si comienzan a sacar condenas, pues. Es una cosa tan loca, Abel, que nos están atacando. Les estamos pidiendo que hagan su trabajo, que consigan condenas. No, eso es un ataque. No, un ataque sería decirle, no hagan nada, vayan despacio, tranquilo, que les prescriba todo, no se preocupen. Eso sería un ataque. En fin. Bueno, Rosa María. Como dice el programa, nada está dicho, ¿eh? Todavía falta harto por contar. Esto no ha acabado. Los insultos van a seguir. O sea, hombre que insulta, sigue insultando. O sea, ya lo sabemos. Los insultos van a seguir. Yo con eso no tengo ningún problema. Pero si creen que me voy a quedar callada mientras me insulta y no le voy a hacer notar al fiscal Vela y a todos sus colegas que el señor está actuando de una manera absolutamente irresponsable en lo que se refiere a mí, créanme que sí voy a hablar y no me voy a que nunca me quedo callada. ¿Por qué esperan que yo tenga una conducta diferente? Siempre he contestado los insultos que me merecen algún respeto, ¿no? Los que bloqueo nomás no me merecen ningún respeto, ni siquiera los tengo que contestar. Muy bien, nos tenemos que ver a ver. Mañana. Nos vamos, Rosa María. Hasta mañana en A Pensar Más. Muchísimas gracias por su sintonía. Cuídense mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.